redes te comunicas con Jesús y con María. Fraternidad de predicadores en sintonía. Queridos hermanos, espero que se encuentren llenos del amor, la paz y la alegría del Señor. Hoy seguimos entonces profundizando acerca de la palabra de Dios y el tema de hoy es muy importante. Este tema es los géneros literarios de la Biblia. La Biblia tiene diferentes géneros literarios y es importante, hermanos, que nosotros los conozcamos para que cada día pues haya una profundización del mensaje que nos quiere dar el Señor. Nosotros en nuestro lenguaje habitual tenemos diferentes formas de expresarnos dependiendo de con quién hablemos y en qué circunstancias hablemos. A los autores de la Biblia les pasaba algo parecido. Querían contar diferentes historias, acontecimientos, vivencias y experiencias, sirviéndose de diferentes modos de expresión. Estas formas distintas de expresión propio de los pueblos y culturas se conocen como géneros literarios, que son tan importantes para dar un verdadero mensaje. Vamos a ver entonces cuáles son los principales géneros literarios. Y es así como tenemos un gran género en la Biblia que es el histórico. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de la división de los libros, veíamos una gran lista de libros en el Antiguo Testamento llamados libros históricos. Muy presente en el Antiguo y Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, pues seguramente en los libros de los Hechos de los Apóstoles también hacen parte de este género literario. Nos narra hechos importantes de la historia del pueblo de Israel, de los personajes a nivel religioso, como pues nosotros sabemos de Moisés, David, Jesús, etc. Vamos a ver un ejemplo de un género literario histórico tomado de 2 de Samuel 5, del 7 al 10, y dice así. Sin embargo, David conquistó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David. Aquel día él había dicho, el que quiera derrotar a los jebuseos, que se meta por el canal. En cuanto a los ciegos y a los inválidos, David siente aversión por ellos. Por eso se dice, el ciego y el lisiado no entrarán en la casa. David se instaló en la fortaleza y llamó ciudad de David. Luego construyó la ciudad en derredor, desde el terraplén hasta el interior. Así David se iba engrandeciendo cada vez más y el Señor, el Dios de los ejércitos, estaba con él. Ahí tenemos entonces, hermanos, este texto de 2 de Samuel, donde nos narra un hecho histórico sucedido a el rey David. Otro es el épico o legendario. Cuenta historias de héroes ensalzando sus ciudades y exagerando sus hazañas. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, en el libro de los Jueces, capítulo 15, del 19 al 20. Nos dice así. Entonces Dios partió el hueco de la roca que hay en Lejí y brotó el agua. Sansón bebió, se sintió reanimado y revivió. Por eso la fuente que todavía hoy está en Lejí recibió el nombre de En Acoré, que significa fuente del que invoca. Sansón juzgó a Israel en tiempo de los filisteos por espacio de 20 años. Aquí nos habla entonces de una anécdota sucedida a Sansón y que a Sansón le sucedieron otras más que no se pueden narrar todas acá, pero acá tenemos un ejemplo, tanto a Sansón como a otros jueces o personajes de la Biblia. El otro tipo de narración o figura literaria es el mitológico, que también pues es importante resaltarlo. Es el que pretende dar una respuesta a los grandes interrogantes o preguntas de la humanidad: ¿de dónde vengo? ¿Cuál es el origen del universo? Lo importante no es la historia en sí, sino el mensaje que quiere transmitir. Por eso tomamos el texto de Génesis 3, versículo 6. La mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno para comer, hermoso de ver y deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Se lo dio también a su marido que estaba junto a ella y él también comió. Aquí nos está hablando de ese texto de la creación, de la primera caída del ser humano, que utilizan el género mitológico para dar un mensaje. No siempre tiene que ser exacto el suceso, pero lo importante es el mensaje que nos quieren transmitir. Bien, hermanos, y por último el día de hoy vamos a ver el legislativo, textos que recogen normas o costumbres
por las que se regía el pueblo de Israel. La ley es una exigencia de la alianza con Dios. Esto es principalmente en los libros de la ley llamado pues el Pentateuco, como Éxodo, Deuteronomio, Levítico o Números. Hoy tenemos un texto del Éxodo, capítulo 20, donde tenemos los mandamientos de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Entonces tenemos este ejemplo también de el tipo de narración legislativo que abunda en el Pentateuco o en los 5 libros de la ley. Bien, hermanos, así terminamos este día con estos géneros literarios. Luego iremos a ver otros géneros también muy importantes en la Sagrada Escritura. Padre Celestial, gracias te damos hoy por esta enseñanza que nos has dado. Haz que cada día podamos comprender mejor el mensaje que tú nos quieres dar a través de la palabra de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. En nuestras redes te comunicas con Jesús y con María. Fraternidad de predicadores en sintonía.